Mi nombre es Armando Belli, tengo 78 años. Soy médico, me recibí en la Universidad Nacional de La Plata en el año 75. Bueno, creo que está respondida la pregunta. Bueno, antes de la dictadura podríamos decir que era una vida como la que lleva cualquier ciudadano, cualquier persona que se desarrolla, hace un trabajo, tiene su familia, etc. Si bien los tiempos eran un poco violentos porque justamente en ese momento estaba gobernando el país la viuda del general Perón y había una serie de movimientos importantes entre grupos de izquierda, de derecha, y era un poquito complicada, no tanto como fue en la dictadura, pero un poquito complicada. Me di cuenta el día que fui a trabajar, el 24 de marzo, a las 7:30 de la mañana, iba a buscar un médico amigo con mi auto, y en un puente que separa la ciudad de la parte norte de la parte sur de la ciudad, había un retén de militares, los famosos bichos verdes, y bueno, ahí me detuvieron, no me dejaron pasar y me mandaron de vuelta a mi casa, como si fuera un chico. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. No era consciente del miedo en ese momento. En realidad miedo no tuve nunca, pero quizá después cuando se empezaron a conocer las atrocidades, las barbaridades, todos los, digamos, todo el accionar de esta banda de militares que gobernó durante varios años nuestro país hasta el año 82, ahí sí, quizá tuve miedo de lo que me pudo haber pasado. Era bastante oculto, era bastante oculto. De hecho, aquí en Zárate teníamos centros de detención clandestino y yo realmente no lo supe nunca. No sabía ni que había centro de detención aquí. El primer que yo me doy cuenta fue cuando durante el Mundial del 76, ¿no? Que fue campeón Argentina, que Holanda, el equipo de Países Bajos, se negaba a venir a jugar porque decían que había campos de concentración en Argentina, cosa que realmente fue cierto después, ¿no? Y a raíz de todo esto sucedido, ¿no? Solamente empezaste a ver situaciones donde sentiste que tenías que participar o tomar un rol. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? A ver, las situaciones en las cuales yo tuve que intervenir fueron quizás forzadas por mi profesión, no por otra cosa. Yo no pertenecía ni a un bando ni al otro, ninguna de las dos bandas criminales, porque fueron dos bandas criminales y los ciudadanos comunes estábamos en el medio. Yo tuve que intervenir en gente que había sido secuestrada, torturada, y que por esas cosas del destino, cosas raras, se salvó, pudo escaparse. Lo llevaron para ejecutarlos aquí sobre la ruta 12, y bueno, este hombre se pudo esconder mientras ejecutaban a los otros secuestrados que había con él. No lo conocía porque yo vivía pegado. Este hombre tenía un negocio en un bar. En esa época había bar donde se reunía la gente. De la esquina, media cuadra, había un cine y la gente salía del cine a comer algo, a tomar algo a ese barcito, y se reunían algunos muchachos en ese momento que eran jóvenes, que eran de izquierda, y posiblemente por eso lo catalogaron, lo llevaron, lo torturaron,
le hicieron todas las barbaridades que se puedan ocurrir y él logró escapar. La mujer, la esposa, su señora esposa, viene a mi casa, me llama si lo podía ver. Ella me dice, me acuerdo las palabras hasta hoy, ¿no? ¿Puede venir a ver al turco? Sí, cómo no. Y fui y me encontré con él totalmente torturado. Bueno, lo atendí y nada más. En ese momento no era consciente que me podrían haber matado 10 veces, ¿no? Pero bueno, esa fue mi actuación con respecto a una víctima. Y después, la segunda actuación que me tocó fue cuando estaba la relación que tenía con un médico que fue imputado como torturador, el cual yo conocía, tampoco sospechaba nada de eso, pero bueno, tuve que ir. Esto fue más reciente, en los años 2000, la otra fue en los años 90, que tuve también que ir a declarar por el caso Ali, que justamente yo creí que lo habían matado, pero 20 años después se me aparece a agradecerme que lo había atendido. Él había, no sé cómo, de qué manera, había podido salir del país y llegado a Colombia, y se quedó en Colombia hasta los años 90 y pico, después regresó y vino a agradecerme, sí. Esa fue toda mi actuación. Y cuando encontrabas a estas personas, ¿no?, víctimas de tortura, ¿estaban muy graves, estaban muy maltratadas o...? Realmente era una cosa dantesca, horrible. Recordar eso te revuelve el estómago, de que alguien pudiera haber hecho semejante atrocidad, y lo hicieron con muchísimas personas. En mi barrio nada más puedo nombrarte 6 o 7 personas desaparecidas, todos jóvenes, hasta chicos de 15 años desaparecidos, que hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Todo lo que hice fue ejercer mi profesión con una víctima del terrorismo de Estado de ese momento. No lo hice a escondidas, lo hice a la luz de todo el mundo. Creo que si me hubiesen visto me hubiesen torturado y matado, seguro. ¿Y las personas con las que tratabas te contaban algo? ¿Te decían lo que pasaban o no? Bueno, se hablaba, pero estaba realmente, como dije antes, estaba todo muy, muy oculto, muy bien escondido. No estaba a la vista de todos. Se sabían cosas o se sospechaban cosas, pero el famoso "por algo será", ¿no es cierto?, que es muy, muy común entre los argentinos, por algo será que desapareció, pero no se sabía mucho. Bueno, había casos horribles, feos todos. Un amigo también que comíamos regularmente juntos, y también entraron en su casa una noche buscando, tenía un apellido bastante igual a alguien que estaban buscando. Entonces entraron en su casa, los maniataron, los golpearon, robaron en la casa, hasta que se dieron cuenta que no era a quien buscaban, y los dejaron golpeados, atados, robándole o sustrayendo cosas de su casa. Era una impunidad tremenda, sí, obviamente. Aparte, no tenía a quien reclamarle. Ibas a la policía no sabía nada. Ibas al ejército, te mandaban a la marina te mandaba a aeronáutica te mandaba a la policía, y así, y nadie se sabía, y nadie no estaba en ningún lado. Era un desaparecido. O al desaparecido, que es otro.
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Sí, aquí en Zárate hay una casa que se llama la Casa de Piedra, que está sobre la calle Lavalle, que está cerrada hace mucho tiempo, ahora sí que no sé a quién pertenece eso. Y ahí fue un centro de detención, lo mismo que en el arsenal de artillería de Marina de Zárate, ahí también fue un centro de detención. En el día a día no se notaba nada raro, no había... No se notaba nada raro. Generalmente actuaban de noche en grupos comandos, con los famosos Falcon verdes, usaban los autos, los Ford Falcon verdes. Y ahora cuando pasás por esos lugares, ¿qué te genera lo que sucedió ahí? Bueno, pasó mucho tiempo, así que me genera un rechazo tremendo. Fueron dos juicios que tuve que ir. Uno por el que ya les dije del Turco Ali, que fue en Campana, tribunal creo que son federales de Campana, en los años 90, y el otro en el año 2010 habrá sido por allí. Y fui citado, no sé cómo aparecí como testigo, algún otro testigo me ha mencionado, y en uno aparecía, en el primero me interrogaron sobre cómo había atendido y cómo estaba, en qué condiciones estaba el Turco Ali. Al cual fui y respondí, di todo lo que había hecho nada más, no me preguntaron por, digamos, apreciaciones personales, sino me preguntaron qué es lo que había hecho. Si le había dado tal, me recuerdo que me preguntaron si le había dado tal o cual medicación, a lo cual le dije que no me acordaba, porque del año 70 y pico, no me pasaron 20 y pico años, más de 20 años. Y después el segundo que tuve que ir fue por un médico que aparentemente, digo aparentemente porque no puedo decir ni que sí ni que no, que había estado como veedor si las personas podían seguir siendo torturadas o no, porque era tanta la crueldad de estos miserables que hasta tenían médicos para ver si podían seguir torturándolos. Pero bueno, yo a esa persona la conocía y había hablado muchas veces con él, pero jamás, nunca hablamos una sola palabra sobre el terrorismo de Estado, y yo nunca hubiera sospechado que este hombre, este médico, hubiese actuado de esa manera. A mí no me costó nada. Sí, mucha gente me aconsejaron que no vaya a declarar, porque claro, esas estructuras todavía están vigentes, los mismos apellidos, la misma gente, y son muchos de los que están gobernando actualmente, los mismos apellidos que estaban en esa época. ¿Crees que estos juicios fueron importantes? Que hayan sido... Fueron importantísimos, tan importante como lo fue Nuremberg en los años 40 y pico, donde se juzgó a los nazis. Estos eran la misma catadura, la misma calaña, la misma resaca del mundo. Perdón que me exprese de esa manera, pero es lo que siento con estas personas. Era época de miedo, de terror, de qué podía pasar, no sabías si volvías, una acusación de cualquier persona y era sin ningún aviso previo, eras encarcelado, torturado, tirado desde un avión al Río de la Plata o muerto de un tiro directamente, que era lo más benigno que le podía pasar. En ese momento, en la dictadura, estaban suspendidas todas las garantías constitucionales, no había Congreso, no había Senado, no había nada, se gobernaba por lo que ellos llamaban comunicados,
y en esa época no había teléfonos celulares y todos los medios de comunicación que hay ahora, sino que se pasaban por radio, comunicado número 1, comunicado número 2, comunicado número tanto. A partir de la fecha, la Junta de Gobierno, integrada por los criminales Videla, Macera y Agosti, decían se procederá a hacer tal cosa. Y eso era como una ley. Si no lo cumplías, chao. Y nada, había que cumplirlo. Yo pertenecía a la inmensa mayoría que estaba en el medio, ni del lado derecho ni del lado izquierdo. Era de la gente normal, que trabajaba, que hacía su vida normalmente. El nunca más tiene que ser recordado siempre. Sí. Lo que pasa es que con el ser humano tiene memoria frágil, muy frágil, y la gente que vivió esa época ya van quedando pocos, y los libros o la historia la escriben aquellos o los vencedores o los que tienen el poder, y le escriben de distintas maneras.